Buenos días amigos, hoy es 12 de julio, un día más viendo el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Hoy voy a empezar de manera diferente, empezamos desde un nuevo punto de vista y fijaros ya las novedades que vemos en el día de hoy, nuevas piezas para colocar en lo alto de la Mega Cercha número 4, que como ya os dije en el vídeo de ayer, yo creo que esta semana ya completan todas las uniones superiores, ya se están trayendo los carretones, luego lo veremos en el fondo sur, así que va a haber avances muy importantes en esta zona. Venga, vamos a dar la vuelta completa al estadio y, como no, accederemos al interior del Bernabéu. Un planito aquí para que veáis cómo descargan la Mega Cercha. Vemos las piezas que hay en la zona de acopio de materiales de Castellana, se va el camión, la levantan un poquito y una vez haya salido el camión, la depositarán en el suelo y seguramente en el día de hoy ya la tengamos en lo alto de la plataforma. Por cierto, no me quiero olvidar del suscriptor premium de hoy, su nombre es Marcos Ruiz Fernández, estará por aquí arriba. Muchas gracias, Marcos, por el apoyo que me das, y si tú también quieres aparecer en los vídeos del Bernabéu presentado por el mismísimo Florentino Pérez, botoncito de aquí abajo, unirse, y te haces miembro premium del canal mientras disfrutamos de estas espectaculares vistas del Bernabéu. Fijaros amigos, están ya colocando tramos de las pasarelas de servicio en el interior de la Mega Cercha número 3, todavía no tiene colocados los tensores que deberían de colgar de esa pieza amarilla de la parte superior y que conectan con la cuna que hay abajo, ese sistema dizado, pero vamos, dentro de muy poquito, en las próximas semanas, vamos a ver avances significativos en lo referente a las operaciones de las dos Mega Cerchas. Plano general frente a la Torre C, vamos a hacer zoom a las partes importantes. Por cierto, en uno de los vídeos de la semana pasada vimos cómo estaban moviendo una de las piezas similares a esa que tienen ahí y la hemos perdido de vista. Yo por lo menos no sé dónde la han podido colocar. Subimos la mirada a la losa superior de la Torre C, vemos cómo está completamente picada en el extremo que está más cercano a la nueva Torre C. Durante esta semana irá desapareciendo lo poco que queda de la corona superior e irán picando absolutamente todo. Y si bajamos por la nueva Torre C, vemos cómo van colocando esos paneles de las pasarelas, de las barandillas, de las rampas de acceso y evacuación de la nueva torre. Y ahora el plano que tanto me gusta, frontal, vemos como poquito a poco en la parte de la derecha, en la Mega Cercha número 4, siguen avanzando en la colocación de esas piezas que van uniendo las dos hileras de soportes verticales. Muchísima mejor temperatura hoy en Madrid. Me gusta cómo pinta el cielo. Vamos a fijarnos también ahí en la cantidad de escombros que tienen de las piezas de la antigua cubierta del Bernabéu, todo el material acopiado, y vamos a continuar recorriendo la calle del Fondo Norte, Rafael Salgado, a ver si vemos avances significativos en las actuaciones que están llevando en la fachada norte del estadio. Fijaros ahí, no quedan cristaleras ya por retirar, siguen trabajando en los anillos intermedios. Por cierto, que luego tendréis esos vídeos de detalles en 4K cercanos. Hoy tendréis este vídeo, YouTube Short, y por supuesto no podría faltar el vídeo de los detalles en 4K. Y luego durante la semana, martes, miércoles y jueves, habrá vídeo y directo desde el interior. Vamos a bajar. Están cortando instalaciones. Vaya ritmo que llevan. Además, fijaros que poquito a poco siguen desapareciendo las casetas de las oficinas y vestuarios que tenían instalados aquí en el Fondo Norte. Poquito a poco van apareciendo en su nueva ubicación en Paseo de la Castellana. Vamos a asomarnos a la zona de acopio de materiales del Fondo Norte para ver estas piezas características de la nueva cubierta, con esos ganchitos blancos que servirán para colocar las lonas embellecedoras en el tramo inferior de la cubierta. Plano general de la imponente fachada del Fondo Norte con esa nueva cubierta. Y aquí vemos cómo están conformando un nuevo andamio, y me pregunto si será un andamio para colocar sobre la pasarela del Fondo Norte, del mismo modo que veremos luego están creciendo en el fondo sur. Ya estamos frente a la Torre D, cruce de Rafael Salgado con Padre Damián, y fijaros lo que veíamos ayer, faltaba por colocar ese descansillo de ahí. Os voy a hacer zoom para que podáis disfrutar de la operación.
Y fijaros lo que os comentaba ayer también, desde aquí lo podemos apreciar muy bien, esa pendiente que van guardando los distintos descansillos, los más inferiores están como más metidos y los más exteriores sobresalen más. Eso va a ir redefiniendo las curvas que va a presentar la piel envolvente, de la que por cierto tenéis vídeo en el canal y os recomiendo que le echéis un vistazo. Va a ir recubriendo todo el estadio y va a tener esas curvas sinuosas. Alejamos y vemos ahí arriba, os vuelvo a hacer zoom, nuevas armaduras para la parte superior de los torreones. Ahí la tenéis, dentro de muy poquito eso lo bajarán ahí. Tendremos que empezar a ver durante esta semana la aparición de nuevos paneles de encofrado para que el torreón gane un nuevo nivel. Por cierto, quiero que os fijéis ahí arriba, en la parte superior, debajo del extremo este de la nueva cubierta del fondo norte, cómo están trabajando en la retirada de esas piezas de la antigua cubierta del Bernabéu que albergaban la iluminación provisional que había en el estadio. Luego cuando entre dentro lo veremos. Además tenéis unos planos muy cortitos en el vídeo 4K que os subiré esta tarde. Disfrutamos unos segundos de este bonito plano, siempre frente a la Torre D, en las alturas, y vamos a fijarnos en lo que está ocurriendo allí al fondo. Fijaros, están retirando la última de las escuadras, bueno, cartabones invertidos, que quedan sobre la cercha número 1 del lateral este. Ya sabéis que ayer bajaron el carretón y el cubo trasero, además de algunas piezas más amarillas, y esto es ya lo último que queda por bajar. Ahora nos acercaremos a esa zona. Vamos bajando ya, Padre Damián, vamos a ver todos los avances que están produciendo en el torreón y en el nuevo edificio lateral este. Vamos a hacer un zoom especial para ver todos los detalles de ese acoplamiento de un nuevo descansillo. Ahí lo podéis ver, parece que ya lo tienen acoplado. Fijaros los puntales que tienen colocados a mano derecha para sujetar el tramo de escaleras, y ahora mismo que estarán revisando ahí el apriete provisional de todos los pernos. Y ahí al fondo vemos la maniobra que comentábamos para descender la última pieza que queda en el extremo sur de la megacercha número 1. Nos vamos a ir para Sagrados Corazones a verlo mucho mejor. Bueno, más detalles en el día de hoy. Vemos aquí una gran cantidad de hormigoneras, una, dos, ahí al fondo se está yendo otra, y aquí tenemos, nos están tapando ahora mismo, pero es una bomba de hormigonado, y si pasa esta hormigonera podremos ver que están hormigonando en el extremo más cercano a la fachada este del estadio. Deben estar hormigonando ese tramo que vimos el fin de semana, que contaba con esos cilindros para aligerar el peso de la losa de hormigón. Y si subimos la mirada a lo alto del Torreona, ahí tenemos otra nueva grúa, otra nueva bomba de hormigonado, la de color blanco, esta de aquí. Ahí veis la parte final, el moco, que es por donde echan el hormigón, y como ya tienen colocados los paneles de encofrado y las armaduras, están hormigonando el último tramo. Subimos la mirada y volvemos a echar un vistazo a la retirada del cartabón amarillo invertido. Recorrido por la plaza de Sagrados Corazones, vemos allí al fondo, voy a moverme un poquito aquí, vamos a pararnos, porque hace buen tiempo y que no me pega el sol en la pantalla, y vemos cómo están hormigonando aquella zona de allí al fondo. Vistazo por la zona baja, subimos la mirada, el Torreón, y fijaros que ya están a puntito, les quedan muy poquitos tornillos por quitar para retirar esa pieza. Avenida de Concha Espina, continuamos nuestro recorrido por el fondo sur. Vemos aquí abajo el cubo de la megacercha 1 que lo bajaron ayer, lo pudimos ver, lo bajaron a primerísima hora de la mañana, y ahí arriba tenemos el Transformers de grúas Aguilar, esas enormes grúas que han traído para la retirada de los carretones y su desmontaje. Fijaros qué planazo de las dos super grúas que están utilizando, y vamos a continuar por el fondo sur viendo los detalles que vayan ocurriendo en la fachada del estadio. Veo muchísimo movimiento
a través de la famosa puerta de los pingüinos. Que recuerda que vamos a entrar dentro y vais a tener todos los detalles. También en el vídeo de detalles en 4K podréis disfrutar de ellos. Plano general de la fachada sur. Nos dirigimos a ver cómo va la demolición de la torre B y si hay algún tipo de avance en el montacargas. Ahora que está aquí tengo la duda de si replicarán esta estructura de andamios y el montacargas, si lo van a replicar en el fondo norte también. Vamos a hacer zoom a la parte superior de la torre. Ahí podemos ir viendo ya el cielo a través de esa losa de hormigón. Ahora cuando vayamos a la zona frontal desde Castellana vamos a ver cómo el destrozo que hay en esa zona es bastante más significativo que lo que podemos apreciar desde aquí. Vemos cómo aparece la nueva torre B, dirigimos la mirada, bueno, aquí tenemos el carretón que vimos cómo lo metían ayer. Vamos a hacer zoom a las 2 megacerchas y así podemos ver cómo están trabajando en las uniones más cercanas al extremo sur. Echamos un vistazo a la zona de acopio de materiales frente a la torre B. Aquí vemos que están trabajando en el carretón, como podéis ver, fijaros en las ruedas. Aquí tenemos, estas son las conexiones con las cadenas. Y por cierto, veo que hay gente montada en el camión. Me gustaría saber si este carretón se va a quedar aquí o si se lo van a llevar. Y fijaros aquí ahora mismo en esta visual de la torre B, fijaros la velocidad que llevan para demoler la parte superior. Comenzamos a subir Paseo de la Castellana y, como me temía al principio del vídeo que estábamos viendo cómo estaban descargando uno de los tirantes superiores, pues después de dar la vuelta completa al estadio, que no ha sido más de media hora, ahí lo tenemos. Vamos a ponernos ahora frontal a la zona, pero quiero que lo veáis desde aquí. Ya están procediendo con la instalación de una nueva pieza en la parte superior de la megacercha número 4. Y aquí lo tenéis, amigos. Me pongo frontal a la pieza que están instalando, hacemos zoom para ver cómo encajan las uniones. Ahí podéis verlo. Espectacular maniobra, la precisión con la que manejan estas enormes piezas. Por cierto, fijaros ahí en la parte superior de la torre C cómo asoma el brazo metálico del robot que está picando la losa de hormigón. Pues nada, por aquí fuera, amigos, vuelta exterior completada. Ahora nos vamos a dirigir al interior del estadio, recobro mi camino ahora dirección fondo sur. Os recomiendo que si podéis venir a hacer el tour del Bernabéu, vengáis. Y nada, venga, vamos al interior del estadio. Por cierto, voy a enfocar a esto de aquí para que lo veáis. Estadio Santiago Bernabéu. He subido un nuevo vídeo de la guía de las obras hablando sobre si el Madrid cambiará el nombre del estadio y demás. Ya os adelanto que de momento no, pero tenéis una encuesta en el canal. Me gusta el debate que es abierto. Además tenía un poco de miedo porque es un tema bastante polémico y pensaba que nos íbamos a tirar los trastos a la cabeza unos y otros, pero bueno, veo que hay un debate muy sano y os animo a que veáis el vídeo que os dejo por aquí arriba y que vayáis a la pestaña comunidad de YouTube para que votéis en la encuesta. Ya han participado más de 3.000 madridistas. Y aquí podemos ver ya cómo finalmente han conseguido descender la última pieza que quedaba. Ya solo les queda la aspa, pero así de los cartabones invertidos. Esta era la última gran pieza que faltaba. Y ahora sí, accedemos al interior del estadio. Subimos ya en el ascensor y fijaros la gran cantidad, otra grúa nueva. Ahí tenemos las piezas amarillas, allí al fondo tenemos el carretón. Un día más accediendo al mirador en el interior del Santiago Bernabéu, viendo los avances que se están produciendo en la obra. Vamos a pasar a comentarlo, pero ya sabes, amigo, suscríbete, activa las notificaciones y no te pierdas el vídeo de detalles que tengo preparado para esta tarde, porque vas a alucinar con todo lo que está ocurriendo en el interior. Vamos a pasar a hablar de todo aquí dentro, así que vamos allá. Vamos a ir recorriendo todo el interior del foso. No veo avances significativos en lo referente al hormigonado, pero sí veo que están realizando distintos trabajos en la retirada
de esos paneles de encofrado. Estos tramos ya de ménsula están hormigonados casi al completo, falta esta parte exterior que veis por aquí, esta parte frontal, mejor dicho. Si seguimos hacia el fondo norte, veremos cómo están introduciendo piezas de acero con esta grúa, y si llegamos al fondo norte nos vamos a fijar en la actuación principal que se está llevando a cabo en el terreno de juego, que no es otra cosa. Aquí estoy diciendo que eran vigas de refuerzo para la losa de hormigón, pero creo que voy a estar equivocado, porque por imágenes que me han pasado en un chat, eso tiene toda la pinta de que va a ser para la recogida de las filtraciones de agua. Luego os pondré una imagen aquí en el vídeo para que lo podáis ver mejor, y bueno, muestra bien a las claras el trabajo que se está realizando en esta zona. Ahora vamos con todo el lateral este, esa zona del túnel de Adif. Veo bastante movimiento en aquella zona con la grúa verde, veo que hay armaduras, luego lo veremos mejor en los detalles, en el zoom más cercano, en el zoom por 10. Han colocado paneles de encofrado en la continuación del túnel logístico en el córner noreste, y si seguimos la mirada vamos a ir llegando a la zona frontal, a la grada abatible. Veo que han retirado las protecciones que habían realizado en los raíles y en las canaletas, ya se pueden ver muy bien. Os haré zoom en la siguiente vuelta que daremos, y ahí podéis ver como muy prontito tenemos ahí una nueva bomba de hormigonado. Me da a mí que en la tarde de hoy van a proceder a continuar con el hormigonado del tramo de losa que queda por allí. Subimos la mirada a la cubierta y podemos observar que ya no hay rastro de las piezas amarillas del primer carretón ya desmontado, de la cercha número 1. Hemos visto cómo lo bajaban en el vídeo de hoy, y hacemos este recorrido por la cubierta, que ya debe estar completamente anclada a las cerchas norte y sur, y por eso vamos a ir viendo cómo van desmontando por completo todos los carretones para llevarlos a la zona de Castellana. Vamos a hacer zoom al córner noreste, en la parte superior del cuarto anfiteatro. Vemos cómo están trabajando en la retirada de las piezas de la antigua estructura. Lo hemos visto al inicio del vídeo, aquí lo vemos desde el interior. Muy pronto esos focos de iluminación van a desaparecer, y consigo van a desaparecer también las estructuras de la antigua cubierta. Aquí os muestro los trabajos que están realizando en la zona hormigonada de las ménsulas. Vamos a hacer un recorrido a lo largo de este tramo ya hormigonado para que no os perdáis ningún detalle. Ahí podemos ver cómo han abierto una zanja transversal, y como os he comentado antes, yo creo que coincide, si lo viésemos en planta, con el paso del colector que hay en el tramo inferior. Y fijaros en esa pieza poligonal metálica que asoma ahí, en la que está trabajando ese operario. Eso de ahí es el sistema para recogida de aguas. Eso tendrá una armadura de refuerzo alrededor y se hormigonará. Vamos a seguir con la mirada a toda esta zona, porque me parecen imágenes muy esclarecedoras de la actuación que se está realizando. Ahora estamos en el fondo norte, ese córner, y ahí veis cómo han colocado paneles de encofrado a lo largo de la línea de micropilotes. Irán apareciendo más. Toda esa zona me da a mí que va a ser la continuación del túnel logístico. Pero como sabéis, lo estaban excavando por esa zona, llevan ya varias semanas trabajando en ello, y ahora vamos a ir recorriendo la zona del contorno del túnel de Adif. Ahí veis las armaduras que están conformando ahí. Veo que hay nuevos paneles de encofrado en el pequeño murete bajo las gradas de tribuna. Fijaros, ahí se ve muchísimo mejor. Así que dentro de poco yo creo que hay más armaduras, hormigonado, y va a ir quedando todo pues como ha quedado esta zona de aquí que veis. Aquí veis la zona ya hormigonada
de la losa frontal a la grada abatible. Podéis ver cómo ha quitado las protecciones de las canaletas y de esa zona en la que intuimos que pueden ir los raíles para las placas del césped retráctil. Aquí vemos la grada abatible abierta, un punto de luz ahí, deben de estar realizando trabajos de soldadura. Y ahí vemos cómo tiene que ir rompiendo ahora el hormigón y retirando la protección que pusieron por encima de la canaleta y de los raíles. Y esto amarillo es la bomba de hormigonado, así que dentro de muy poquito tendremos nuevas zonas hormigonadas. Y ahí veis esas piezas metálicas entre esos dos operarios y la bomba de hormigonado son los sistemas para recogida y evacuación de agua que os he mostrado antes. Así que nada más, amigos, ha sido un placer estar con vosotros. Suscríbete y activa las notificaciones si eres nuevo y dale a me gusta, déjame tu opinión en los comentarios. Si quieres apoyarnos un poquito más, hazte miembro premium del canal. Te dejo más vídeos aquí para que puedas seguir disfrutando. Esta tarde tendrás el vídeo con todos los detalles muy cerca en 4K. Nos vemos, madridistas, hasta la próxima. ¡Hala Madrid!